Hola, un gusto. El día de hoy voy a mostrarles un tutorial, en este caso para mostrar a través del programa de GeoGebra lo que es el movimiento parabólico, ¿verdad? En este caso, GeoGebra es una herramienta matemática y la cual nosotros vamos a utilizar lo que es su función de graficación para mostrar lo que es el movimiento parabólico, oblicuo o en dos dimensiones, ¿verdad? Ok, recordemos que el movimiento parabólico está dividido en dos dimensiones, donde tiene un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. En cualquier libro de física pueden encontrar estas ecuaciones. Pero bien, estas ecuaciones son las que debemos de tomar en cuenta para graficar nuestra función, ¿verdad? Perfecto. Para lo que es GeoGebra pueden utilizar cualquier calculadora, puede ser esta o calculadora gráfica o incluso por defecto GeoGebra clásico. La cuestión es que se tiene que ver lo que es el plano cartesiano, como están observando aquí. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero hay que establecer las variables que van a definir, en este caso, el movimiento parabólico. Podemos contar 4. Para ello nos vamos a esta parte de herramientas. Aquí está la calculadora. Entonces en esta zona izquierda está lo que es herramienta. Y seleccionamos lo que es la parte de herramientas básicas, el deslizador. Entonces, el deslizador, cuando ustedes le dan cliquear aquí, cuando ustedes tocan un punto de aquí, lo que es el plano, les va a dar esta opción. Entonces lo que va ahí a agregar es un deslizador. Primero vamos a poner lo que es un valor. Recordemos que el valor que nosotros estamos tomando en cuenta son 4, o en este caso la variable. Este va a ser la velocidad inicial. Pueden ponerle velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, o sea, V sub 0X, V sub 0Y, para no complicarles, ¿verdad? Tanto lo que es la escritura, y esto para de forma de testeo, vamos a poner solamente VO, o en este caso velocidad inicial. Los valores vamos a ubicar aquí, como mínimo podría decirse que son 5 unidades y como máximo podríamos establecer 35 unidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir este mínimo y máximo? Son los valores, por así decir, el intervalo de valores que va a agarrar todo tu deslizador. Perfecto, entonces, ¿qué quiere decir? Que va desde el valor de 5 hasta el 35. No puede ser menos ni más que esos valores que tienes ahí. Bueno, en este caso, menos que 5 o más que 35. Bien, entre los valores de 5 y 35, tú puedes escoger los valores que hay entre esos dos intervalos y tú puedes decir en términos de cuántos incrementos les puede dar. Entonces vamos a ubicar el valor de 1. Esto quiere decir que si mueve el deslizador, este va a ir aumentando en una unidad, de 1 en 1. Ok. Si ustedes observan, ¿verdad? Para salir de la opción de deslizador le dan 9, ¿verdad? Aquí esta parte y ya pueden tocar cualquier parte de lo que es el plano cartesiano. Si ustedes no deseleccionan esto, pues lo que va a hacer el GeoGebra les va a poner otro deslizador y pues eso es lo que no queremos. Igual, si les sale eso de error, ustedes solamente le dan aquí y básicamente le dan borrar lo que es el deslizador adicional. Pero bueno, una vez que ustedes tienen este deslizador, sería agregar los que siguen. Perfecto. Ahora faltaría otro valor muy importante que podría decirse que es la aceleración debido a la gravedad. En este caso, G. G va a ser la aceleración debido a la gravedad, o sea, lo que va a hacer que el objeto que va en movimiento parabólico o que ha sido lanzado sienta como que el movimiento va a ganar una velocidad hacia abajo, ¿verdad? En este caso, hacia el centro de la Tierra. Vamos a poner valor mínimo 2 y valor máximo 20, ¿verdad? Entre incremento vamos a poner 0.1, van a ver por qué. Y bien, esto es el valor de G, también este es el valor de la velocidad. Aquí el deslizador les muestra lo que les había dicho, una unidad. Entonces, cuando ustedes mueven el deslizador, solo va a aumentar una unidad. Por defecto o por cuestiones aleatorias, vamos a dejarlo en 20 unidades. Para lo que es la aceleración debido a la gravedad,
vamos a ubicarlo en el punto de 9.8, porque comúnmente la mayoría de los libros, o básicamente todas las clases de física, abarcan ese valor de 9.8. El 0.1 les indica pues cuánto disminuye. Y ya vieron, disminuye o aumenta 0.1 unidades. Entonces a eso es lo que refiere el incremento. Vamos a ubicar otro deslizador, tenemos la opción seleccionada y aquí vamos a ubicar lo que es otra variable muy importante que es teta. A ver, ustedes pueden poner el símbolo de teta, alfa, beta, el que sea, ¿verdad? Yo pongo el nombre para que no se les complique tanto y es para mostrarles verdad de cómo trabaja GeoGebra. No olvidemos que vamos a seleccionar lo que es la opción de ángulo y como mínimo pongan aquí 10 grados. Miren, tengan cuidado de no borrar este símbolo del ángulo, porque si no se les va a complicar agregar nuevamente lo que es el valor. Como valor máximo vamos a poner 80 grados y para incremento igual vamos a ubicar 0.1 grados, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos lo que es el deslizador del ángulo, solo pues que en este caso aquí hay un problemita y es el nombre, ¿verdad? El nombre aquí le vamos a poner teta. Ok, ahí está. ¿Por qué le voy a poner teta? Si un dado caso a ustedes se les complica poner el símbolo, ¿verdad? El ángulo, la calculadora no se lo va a tomar en cuenta. Entonces escriban algo que sea fácil, que sea alusión en este caso, el símbolo que se utiliza para denotar lo que es el ángulo de lanzamiento, pero en este caso solo voy a poner algo sencillo que son letras, ¿verdad? Para no complicarnos mucho. Falta un deslizador más y es la variable, por así decir, que nos va a definir todo y en este caso es el tiempo. Entre el tiempo, como mínimo, vamos a agregar, como vamos a empezar de un instante, básicamente cuando se origina el movimiento, vamos a poner el valor como mínimo 0 y como máximo 5. El incremento, bueno, ustedes pueden decir, podría decirse que como es pequeño el intervalo, vamos a poner un intervalo de 0.01. Ok, sí, tiene sentido. Pero otra cosa también es que si nosotros nos vamos, le vamos a dar ok, ¿verdad? Ok, perfecto. Le damos a dar mueve. Y si nosotros nos vamos aquí a esta opción, ¿verdad? Seleccionamos el deslizador, nos dice animación. Entonces, cuando nosotros le damos animación, si los valores de incremento son muy pequeños, este aumento va a ser más fluido. Si ustedes observan, y este que es una unidad, miren cómo va dándose los aumentos. Entonces, en una unidad. Entonces, la fluidez, el que me va a definir el movimiento del objeto, va a ser este con mayor precisión. Ok, entonces simplemente le dan quitar animación. O otra opción sería que cuando se van a la calculadora de algebraica, aquí ya les salen los deslizadores. Ustedes simplemente le dan aquí stop, ¿verdad? Le dan stop y ya está. Perfecto. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Bueno, si nos vamos, tendríamos que agregar las ecuaciones en el eje X y en el eje Y. En este caso, el eje vertical y el eje horizontal. Aquí nos dice que la velocidad inicial en X. No vamos a entrarnos en detalle, ¿verdad? Pero para hacer más fácil este cálculo, la velocidad en X siempre se asocia a lo que es al coseno del ángulo. Y en el eje vertical también al seno. Cabe destacar que no siempre es así. Esto se va a dar siempre y cuando, si ustedes abran este plano cartesiano, entonces, si el movimiento se da en este cuadrante que está aquí, ¿verdad? Si el objeto se desplaza en este cuadrante, en esta dirección, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, entonces, generalmente, aquí en este caso se le da coseno a la velocidad en X y seno a la velocidad en Y. Con eso, ¿verdad? No quiero decir que cada uno tiene su configuración, pero es cuestión de entender lo que es el desplazamiento vectorial. Pero no vamos a entrar en detalle. En este caso solo vamos a tocar cómo vamos a graficar. Esa parte de lo que es la deducción de los cosenos y senos, esto se puede abordar en las clases y aquí es lo que le da sentido. Perfecto. Ahora vamos a graficar lo que son las ecuaciones. Para el eje X sería
x de t, porque x, o sea, la posición en x depende de un valor que es, en este caso, el tiempo. Como aquí estamos agarrando lo que es, en cierta manera, lo que define una función, o en su caso, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan funciones, f de x, bueno, aquí la función f es x mayúscula, y el x del que define f sería t, que es el tiempo. Tengan cuidado de no escribir la minúscula porque si no, GeoGebra va a leerlos como una ecuación de cálculo y no como una ecuación graficadora. Bien, por tanto, ¿qué vamos a escribir? Esta ecuación que está aquí. Velocidad inicial en x por tiempo. Es lo que me define el desplazamiento en el eje x. Entonces, bueno, voy a volver a reescribir esto porque GeoGebra me lo escribió automáticamente. Solamente le dan borrar. Y bueno, seguimos con la escritura de la ecuación. X en función de t va a ser igual. En este caso, la velocidad inicial BO, que ese fue el nombre que le puse. Tengan cuidado, deben de escribir el nombre. Tengan cuidado también porque aquí vamos a poner coseno. Pero si ustedes escriben coseno, no les va a dar opción porque la calculadora está leyendo bocos. Para evitar eso, ustedes saben que lo que hace es el eje X está multiplicando o sus valores van a depender del ángulo que se está trabajando o que en este caso fue lanzado el objeto. Por tanto, es una multiplicación. Entonces, para evitar esa confusión, le dan aquí en la parte de la calculadora, multiplicar, y les pone un punto. Y aquí ya pueden ir agregando lo que es el coseno. Y ustedes observan, ya les da la que es la opción de coseno. Le dan coseno. Ahora aquí, este es el argumento asociado al ángulo que van a trabajar. Por tanto, aquí van a poner teta. ¿Ok? Este teta tiene que tener el mismo nombre de esta variable, porque si no, no les va a salir. ¿Qué es lo que sigue? Multiplicar el tiempo. Ahora por tiempo. Ustedes le dan enter. Y bueno, esta es la ecuación, ¿verdad? Que les va a definir lo que es la velocidad en el eje X, ¿verdad? Le dan aquí y les va a mostrar lo que es la función. Esta opción, ¿verdad? Esto es para eliminar o quitar lo que es la función en sí. Y bueno, aquí la tienen. Vamos a darle otro color. Vamos a darle un color, por así decir, el eje X. Vamos a ponerle azul. Ok. Y ahora nos falta lo que es la ecuación en el eje Y. En el eje Y o en el eje vertical es esta ecuación. Bueno, para el eje X simplemente es multiplicar la velocidad por el tiempo que éste se desplaza. O sea, si el objeto se desplaza 5 metros por segundo, entonces en 2 segundos se va a desplazar 10 metros. Esa es la lógica. Ahora aquí se hace lo mismo, pero adicionalmente esta función va a cambiar un poquito más porque el objeto a la vez se va ganando velocidad. Y el valor que le da velocidad en este caso es la aceleración y la aceleración que es generada por la Tierra. Ok, perfecto. Entonces esto es lo que vamos a escribir. Recuerden que la velocidad en el eje Y va a ser el seno y todo lo vamos a escribir de manera normal. Volvemos a GeoGebra. Vamos a hacer ahora X en función, Y en función de T. Ahí lo tenemos. Esto va a ser igual a la velocidad inicial por, recuerden, poner la multiplicación, seno, y aquí vamos a ubicar el argumento que es teta. Perfecto. Por, nuevamente, el tiempo. Ahora bien, yo voy a poner un menos. ¿Por qué menos? Recuerden, en este caso, que la aceleración debido a la gravedad va hacia el eje vertical, pero en este caso hacia abajo. Por tanto, si tomamos el valor vectorial, quiere decir que los valores que vamos a aumentar en el eje Y va a ser hacia abajo. No estoy diciendo que va a restar, o sea, va a aumentar, pero en sentido contrario. Porque si es cuestión de restar, el valor simplemente se va a quedar en un solo punto. No, esto va a ir cambiando, o sea que cada vez
si aquí no hubiera un límite, por ejemplo, si este punto del el eje X fuera el piso, pero esto no hubiera un hueco, lo que va a pasar al objeto va a pasar hacia abajo. Y si ustedes lo van comparando con el eje vertical, los valores del eje vertical van aumentando, no van disminuyendo. Por tanto, sigue siendo una suma, pero en sentido contrario. Entonces, eso podría decir de manera simple, podríamos definir el por qué vamos a ubicar el valor negativo. Entonces, ahora aquí ponemos que es G, aquí normalmente ponemos G, y aquí vamos a multiplicar por el tiempo ahora al cuadrado, ¿verdad? Perfecto. Aquí tenemos nuestra nueva función, ¿verdad? Esto es lo que tenemos a este punto. Sin embargo, cuando nosotros le demos el valor del tiempo, nosotros vamos a anotar todos los valores. Vamos a darle un color diferente a esta función. Para el eje vertical vamos a colocarle un color, perdón, anaranjado. Ok. Perfecto. Ya tenemos las dos funciones que me definen los valores del desplazamiento, el azul en el eje X y el anaranjado en el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Con estos valores que tengo aquí, la información que me da para el objeto, o sea, para la función anaranjada, quiere decir que el eje X, el valor independiente es el tiempo. Entonces aquí, mientras pasa el tiempo, me van cambiando los valores en el eje vertical, que es el desplazamiento del eje Y, que le vamos a asociar a la altura. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto va a tener una altura máxima, y verdad, y va a haber un punto, un tiempo determinado que este va a chocar, o por así decir, pegar en el suelo. En el caso si este objeto es lanzado desde el origen, que entre comillas es el suelo, si empieza su desplazamiento desde el piso, va a llegar a una altura máxima, si observamos, y después va a volver al mismo punto, porque sube y cae, ¿verdad? En el eje vertical, bueno, en este caso, disculpen, en el eje horizontal, ustedes van a ver que los valores van a ir aumentando. Si este objeto no llega a colisionar o algo por el estilo, se llega a detener, en el eje X simplemente va a ir avanzando hacia valores hasta el infinito, ¿verdad? A todos los reales. El detalle es que en la realidad no se da, simplemente esto se va a terminar en un punto determinado. Ok, ¿qué es lo que sigue, verdad? Bueno, en principio lo que debemos de tomar en cuenta es poner un punto P, ¿verdad? Puede ser cualquier punto cualquiera. Pueden ponerle, en este caso, el nombre, ¿verdad? Puede ser punto A, punto B. En este caso vamos a asociarlo al punto P, ¿verdad? P es el punto del proyectil. Ahora bien, entonces vamos a ubicar los pares ordenados para esta función x de t y en este caso y de t. ¿Ok? Ese va a ser el punto proyectil, ¿verdad? Este es mi proyectil. Vamos a darle algún color. Vamos a ponerle un color morado. ¿Qué quiere decir? Miren, si yo le doy play a esto, el punto P me va a representar los valores del desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Y estos dos valores, a la vez, si ustedes observan las funciones, la línea azul y la línea anaranjada, dependen del tiempo. La diferencia de estas dos funciones es que uno es con respecto a los valores en el eje X, aunque sus valores están en las abscisas, pero es el eje X para este fenómeno, y de esta función es el eje vertical para el fenómeno, y bueno, de manera paralela también es en el eje vertical los valores del eje vertical. Por tanto, este punto P me va a representar que los valores del eje Y, que es en el desplazamiento horizontal, es el eje horizontal y el desplazamiento vertical de esta función va a ser el eje vertical. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo le doy play aquí a lo que es el tiempo, ustedes van a observar cómo
partícula se va a mostrar cómo va cambiando sus valores de desplazamiento X y Y para un proyectil. Y van a ver que les va a recordar a una parábola. Pueden observar. ¿Se fijan? Entonces, ahora ahí, si ustedes observan, va a haber un punto en que este va a volver al origen. Entonces, aquí es donde ya los valores del eje X ya no aumentan. Y pues en este caso, los valores en el eje X sería esta parte que está aquí, ¿verdad? 41 unidades. Pero bueno, es como les había dicho. Si ustedes no tienen un límite en lo que es el suelo, entonces el objeto va a seguir cayendo. Observen. Supónganse que ustedes lanzan esto en un acantilado, después el objeto va a seguir cayendo. Y bien, pero como los valores los dejamos de 0 a 5, entonces este movimiento se va a dar simplemente desde 0 a 5. En este caso, ¿verdad? Vamos a elegir lo que es el parámetro de curva. Entonces escribimos aquí curva. Y bueno, si observan, les pide expresión, parámetro, valor inicial y valor final. Ok, la expresión en este caso sería x de t. Vamos a poner x, pero esto ya me va a leer que es esta función de x. Vamos a poner u. Aquí y en este caso u. ¿Por qué yo ubico esto? Porque estos valores están parametrizados por el tiempo. Si ustedes ponen u, sabiendo de que esto va a referirse a la función que define este tiempo o esta ecuación, entonces se los va a leer. Si ustedes agregan t, ¿qué es lo que va a pasar? Que GeoGebra lo va a confundir y lo va a leer como otro parámetro. Entonces, para eso ponemos lo que es u. Aquí nuevamente ponemos el parámetro u que acabamos de utilizar para estas mismas dos funciones. El valor inicial en este caso sería lo que nosotros proyectamos con tiempo, ¿verdad? Aquí hubo un error. Ok, el valor inicial sería 0 y el valor máximo sería 5. Y bueno, le damos Enter y como ustedes pueden observar, se puede ver lo que es el movimiento parabólico, ¿verdad? Toda esta función. Entonces, si ustedes suben y le dan play a lo que es el parámetro del tiempo, van a observar todo el desplazamiento de todo este objeto hasta llegar al valor de tiempo que nosotros hemos definido, que son 5 unidades. Y bueno, de este modo ustedes pueden hacer una proyección de lo que es el movimiento parabólico. Recuerden, ¿verdad?, que esto simplemente podrían jugar con los valores que tienen aquí. Supongamos, ¿verdad?, que ustedes quieren jugar con los valores de teta, el ángulo. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿verdad?, o a las personas que les muestran esta gráfica, que busquen el valor del ángulo donde el desplazamiento en el eje horizontal sea máximo. O sea, los valores del eje X de esta parábola, vamos a cambiar el color correspondiente. Vamos a agregar aquí, le vamos a cambiar lo que es el color a esta función. Vamos a ponerle el color morado que habíamos puesto al punto, ¿verdad? Ok, entonces, si yo disminuyo, miren, voy a poner un punto aquí. Vamos a utilizar la herramienta punto y aquí agrego el punto. Ok, vamos como referencia, ¿verdad? El punto B. Si yo disminuyo los valores de teta, ¿verdad? Bueno, el problema es que esto lo está siguiendo. Sin embargo, esto lo vamos a desvincular, ¿verdad? Vamos a borrar, les ponemos un punto aquí como referencia. Ok, ahí. Entonces, si yo le doy menor ángulo, ustedes ven que esta línea, el intersecto, que es esta función con el eje horizontal, va a ser en un punto menor. Si yo lo aumento, si se dan cuenta, también disminuye. Entonces, debe haber un valor que
en este caso me pueda dar el valor máximo del intersecto con el eje X. Si ustedes prueban siempre pueden ir tanteando, ¿verdad? No les voy a mentir. Si ustedes van tanteando, siempre va a ser el valor del ángulo de 45 grados. Por tanto, aquí va a ser el valor máximo. Si yo aumento, vamos a acercar un poquito más. Si yo aumento el ángulo, ustedes pueden observar que ya se mueve hacia el cero. Ya vieron que va haciendo menor. Y si yo lo aumento, también pasa lo mismo. Y si le disminuyo, también pasa lo mismo. ¿Ya vieron? Entonces esto pueden utilizarlo para estar jugando, pues, bueno, no solo jugar, pero tomar evidencia en cómo los términos matemáticos no mienten. Y bueno, también pueden ir jugando con lo que es la velocidad, van viendo cómo va cambiando lo que es la proyección de la parábola. También obviamente va a cambiar los valores de las funciones en el eje X y en el eje Y. Y bueno, este punto, ¿verdad? Mientras ustedes vayan jugando con el tiempo, les va a mostrar lo que es toda la proyección. Y bien, de esta forma, ¿verdad? Esta es una manera sencilla de cómo representar un movimiento parabólico. Yo debo aclararle lo siguiente, que en este caso esta herramienta es para fines simplemente ilustrativos. Algo que deben de tomar en cuenta es que cuando nosotros trabajamos movimientos parabólicos, siempre observamos, ¿verdad?, este tipo de ilustraciones, pero nunca vemos lo que son los valores o cómo se van estableciendo. O en los libros también nos va mostrando esto por cuadrante. Pero a la hora de llegada, para conocer cómo estos valores verdaderamente van cambiando, es necesario utilizar lo que es GeoGebra, ¿verdad? Como este punto que lo hace un poco animado. En este caso, es como una ilustración mental de una situación real. Para en otra ocasión vamos a establecer lo que son, cómo van cambiando los valores de los vectores, porque si ustedes observan, ¿verdad? Aquí se pueden ver cómo los valores de los vectores van cambiando con respecto, esto va disminuyendo. En el eje vertical, el vector respecto al módulo de la velocidad en el eje vertical va aumentando. Ok, también pueden probar, digamos, poner un punto cualquiera para probar lo que es colisiones de independencia del movimiento. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero la cuestión, ¿verdad?, es que algo que tienen que tomar en cuenta, y es que generalmente los libros, si ustedes se vienen, establecen estos valores por default, ¿verdad? Aquí simplemente dicen normalmente menos 9.8. Posiblemente este libro puede abarcar lo que es la temática de caída libre y puede definir básicamente por qué el negativo. Pero algo que nosotros no tomamos en cuenta es esto. Y aquí nos dice que la aceleración en el eje X es 0. Esto es porque en cierta manera no estamos tomando en cuenta lo que es la resistencia del aire. O sea que en la realidad este objeto que se va desplazando de alguna manera va a meterse en cuenta o va a afectar todos estos valores o esta parábola debido a otro factor que es la fuerza, ¿verdad?, que ejerce la fricción sobre el objeto. Por tanto, esto es como un elemento para ilustrar, por así decir, cómo se modela este movimiento, o sea, este modelo físico, según estimaciones de despreciar la fricción y básicamente tomando como el vector de la gravedad hacia abajo y pues en este caso obviamente que los valores fijos de 9.8. Pero la cuestión no es eso, la cuestión es cómo intuir al estudiante de que este movimiento que está aquí es una construcción, pero ideal a partir de algo particular. ¿A qué me quiero dar a entender? No es cuestión, y tampoco digo de que los libros están mal, digo de que a veces las clases de física, esto en el apartado de la docencia, tomamos, por así decir, ya por dado de que el estudiante va a entender por qué es que se está estableciendo, no se está tomando en cuenta la fricción. Es importante de que la física no es cuestión o está asociado a lo que es
cálculo de valores, o simplemente resolver problemas, o situaciones, o fenómenos. Es también buscar la manera en cómo experimentar. Y para experimentar se tiene que idealizar. Por tanto, algo que no explican los libros es por qué es que se toma, por así decir, por defecto de que se va a despreciar la fricción del aire. Y bueno, esto es porque tal vez en cierta manera sí facilita lo que el estudio del problema, pero también enseña que es necesario modelar los problemas. O sea, que este punto P, digamos, no necesariamente puede ser cualquier objeto, pero digamos, si solo tengo papel, ¿cómo puedo hacer que el papel, verdad, desprecie la fricción del aire? Bueno, yéndonos a un lugar cerrado, comprimiendo la esfera hasta un punto, porque ustedes saben que también la fricción está relacionado pues cuando entra en contacto con la superficie del objeto. Por tanto, si es más pequeño, va a ser menos probable. ¿Me entiende? Entonces, esas condiciones les va a enseñar al estudiante modelar situaciones para estudiar su efecto. Entonces, por eso es, digamos, el motivo de que les muestro este tipo de modelación para trabajar con esta variable. Es una forma ilustrativa, por así decir, una ilustración mental. Y bueno, esto nos va a permitir al estudiante ya, como que esto es el punto de partida de estructuración, por así decir, del contenido. Y en otro punto podríamos abarcar lo que es la parte experimental. Y la cuestión es hacer de que los valores experimentales de cierta manera simulen esta situación, según las consideraciones que nosotros estamos tomando. Y bien, bueno, hasta este punto de mi parte ha sido todo, ¿verdad? Espero que en otra oportunidad a poder avanzar en este tipo de proyecto que es representaciones de fenómenos físicos utilizando lo que es la calculadora de GeoGebra, que es muy interesante porque generalmente se le asocia solamente a interpretaciones matemáticas. Y bueno, y aunque aquí estamos viendo, ¿verdad?, de que la física en sí está bastante relacionada con las matemáticas porque esta gráfica es a partir de lo que las definiciones de los libros de física nos ofrecen a partir de su interpretación matemática. O se hace que de alguna manera la naturaleza se puede trabajar con matemáticas. No es algo o ciencias que están desunidas. Ok, es un placer, ¿verdad?, haberles compartido este pequeño tutorial. Nos podremos ver en otra ocasión. Muchas gracias.